Buenos días, mi nombre es Jamie Viviana Leguizamón Paredes, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy vengo a hablarles de la geometría y su historia. Introducción. Las matemáticas históricamente empezaron con la geometría. Esta se necesitaba para medir obras, puentes, acueductos, edificios y en general las tierras. De ahí proviene su nombre, ya que geo significa tierra y metrón significa medidas. La geometría es la rama de las matemáticas que ha estado sometida a más cambios a lo largo de la historia. Alcanzó su plenitud con los griegos, pero poco después cayó en el olvido como consecuencia de los éxitos del álgebra y cálculo. En el siglo XIX recobró la importancia que tiene actualmente. La geometría es una rama de las más antiguas ciencias. Al principio constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada. Según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro, el conocimiento de las matemáticas es una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos, números, figuras geométricas y o símbolos, así como se puede ver aquí y aquí. Apolonio de Perge, conocido como el gran geómetra, fue quien introdujo las nociones de parábola, elipse e hipérbola espiral. También fue célebre por su tratado Secciones cónicas. El estudio de las cónicas trata de las figuras que pueden obtenerse al cortar diversos planos. Previamente a este trabajo existían estudios elementales sobre determinadas intersecciones de planos perpendiculares a las generatrices de un cono, obteniéndose elipses, parábolas o hipérbolas, según el ángulo superior del cono, ya fuese agudo, recto u obtuso respectivamente. Euclides de Alejandría pone en evidencia la concepción de una geometría en la que los problemas se resuelvan a través del trazado de figuras con regla y compás. Los elementos de geometría están divididos en 13 libros. Uno de ellos reúne 23 definiciones, 5 postulados y 9 nociones comunes. Las definiciones se ocupan de delimitar los conceptos. Estos son las entidades matemáticas que se van a utilizar. La primera definición dirá: punto es aquello que no tiene partes. La línea es longitud sin latitud. Los postulados son los primeros principios en el sentido aristotélico propios de la disciplina en cuestión. Pitágoras de Samos, filósofo matemático griego, nacido en el siglo VI a.C. Pocas noticias se tienen de su vida que puedan tenerse por seguras, ya que el haber fundado una suerte de secta religiosa lo hizo acreedor de una dimensión legendaria acerca de su historia personal. Se le atribuye a Pitágoras el haber transformado las matemáticas en una disciplina liberal, ya que utilizó como método la formulación abstracta independientemente del contexto material, el famoso teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Es un claro ejemplo de una formulación abstracta el que vemos ahí. ¿Cómo se usa la geometría? La geometría es el método para medir y calcular ángulos y espacios. La palabra geometría en sí significa medir la tierra. Estudia el diseño y analiza las estructuras que soportan cargas como edificios, máquinas y vehículos. Mucho del trabajo de los ingenieros de estructuras se centra en garantizar la seguridad de las personas que harán uso de la obra. Esto normalmente se logra haciendo que la estructura sea lo suficientemente fuerte para soportar cargas mayores a las que se someterán habitualmente. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las formas, medidas y posición relativa. Los principios geométricos para preescolar. Búsqueda de una educación de alta calidad. Y para ello se presentarán distintos esquemas de aprendizaje-enseñanza
para acompañar a los docentes, completando así los manuales de matemáticas que utilizan en sus clases, proporcionando trayectorias de enseñanza con numerosos ejemplos de las acciones de los niños y diversas actividades. Enriquecimiento de las trayectorias de aprendizaje-enseñanza debido a la realización de las experiencias en muchas escuelas. Consideración de las trayectorias de enseñanza-aprendizaje como fuente de inspiración. Pretende que los ejemplos ofrecidos favorezcan las prácticas en cada aula. Los docentes generan nuevas experiencias. La trayectoria de aprendizaje-enseñanza para la geometría en los primeros cursos considera 3 destrezas relevantes. Orientación: se trata de poder establecer posición personal, la de los objetos en el espacio y además traducir modelos visuales desde distintas percepciones. En construcción, al principio en este tipo de tareas, la manipulación de los materiales es libre. Luego se emplean bloques y máquinas para pasar a utilizar el papel plegando, recortando y finalmente se planteará dibujar formas y patrones. Operaciones con cuerpos y figuras. Se mostrarán numerosas actividades donde se presentará la geometría como un elemento dinámico a partir de diversas transformaciones geométricas. Aquí les traigo 4 actividades para preescolar con formas geométricas. La primera actividad se llama collares con figuras geométricas. Se trata de que en un cuarto de cartulina, puede ser un octavo, de cartulina de colores, se dibujan y se recortan diferentes figuras geométricas y en una tira de lana se pegan las figuras una a una. Por último se hace nudo con las 2 puntas formando el collar. Queda más o menos de esta forma. La segunda actividad se llama rastrear puntos para formar figuras. Se trata de poner puntos en una hoja de cartulina con el fin de que los niños y niñas los tracen formando diferentes figuras. La tercera actividad se llama puzzle de figuras geométricas. Se trata de recortar las figuras geométricas en foamy y en una lámina de cartón dibuja la silueta de cada una de ellas. Los niños y niñas deberán ubicar cada figura geométrica en la respectiva silueta, así como podemos verlo aquí. Y la cuarta actividad se llama costura de figuras geométricas. Los niños y niñas deberán recortar figuras geométricas de colores y hacerle huecos con la perforadora en los bordes de cada figura. También deberán coser con lana alrededor de cada una de ellas, que quede de esta forma. Esa fue mi presentación de la historia de la geometría. Espero les guste. Muchas gracias.